Alguna vez les conté una historia cuando antiguamente no existían los medios de comunicación que tenemos ahora y lo más avanzado que había era el telégrafo. Yo sé que aquí hay una buena parte de la población que no supo qué era el telégrafo, que no supo qué eran los telegramas. Eso era un WhatsApp bastante rudimentario. El telégrafo eran mensajes que se enviaban a partir de ciertos, ¿cómo llamaría eso? Códigos, pero son unos golpecitos, ¿verdad? Y había que entrenar el oído para eso. La oficina de telégrafos requería un telegrafista. El encargado de la oficina había colocado en diferentes partes del pueblo el anuncio. Aquella mañana se presentó un buen grupo de personas que querían aspirar al cargo de telegrafista. Se sentaron en una sala de espera. Algunos cogieron revistas que estaban ahí en la mesa. Otros conversaban con el compañero. De repente, uno de ellos se levantó de la silla y solo exclamó y dijo: ¡yo! Los demás lo miraron y él entró a la oficina del director. A los 15 minutos salió el director y le dijo: pueden irse. Los demás decían: pero ¿y la entrevista? ¿Y las hojas de vida? El director entonces les dijo: yo envié el mensaje desde mi oficina, que el que quisiera el trabajo, por favor, se acercara a mi oficina. Todos estaban distraídos. Solo uno estuvo atento a recibir el mensaje y ese fue bendecido. Solo para querer invitarles en esta mañana a que esté atento a la palabra. ¿Ya? Eso sí, espero que ninguno diga yo y se vaya, ¿no? Espero es que usted esté atento. Tenemos serios problemas para escuchar. No somos dados a escuchar, somos dados a hablar. Visitaba ayer un hogar en el que el niño tiene problemas para hablar y está en terapia de lenguaje para ver si él puede hablar. Y yo les decía, creo que ahora hay que hacer un esfuerzo para que él hable. Después habrá que hacer 2 esfuerzos para que no hable tanto. ¿Ya? Al comienzo hay preocupación porque no habla y luego la preocupación es porque no se calla. Hay que aprender a escuchar. Bien, vamos a entrar en el estudio de la palabra en esta mañana. Hoy vamos a cerrar el ciclo. Quedan muchas cosas por hablar de los tiempos peligrosos, pero hemos tratado de siempre avanzar en ciclos de 2, 3 meses y luego más adelante recuperaremos de nuevo esas temáticas. Así que hoy estaremos tratando el tema de la ingratitud, tiempos peligrosos, crecimiento de la ingratitud. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 2, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Así que usted ya quizá lo sabe de memoria, porque usted dirá: todos los domingos, durante los últimos 8 domingos, hemos estado escuchando exactamente la lectura del mismo pasaje de la Biblia. No se moleste, no se incomode. La idea es que podamos estar atentos para escuchar la palabra de Dios. Leamos desde el versículo 1 hoy por ser el cierre y vamos hasta el versículo 5. Así que si ustedes me acompañan en esta lectura, dice la palabra de Dios así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El grave peligro que tiene la iglesia es porque personas que exhiben esta clase de pecados, que están arraigados en su corazón, se cubren con una falsa piedad y tratan de mostrarse piadosos ante la comunidad, ante la iglesia, causando un daño, porque tarde o temprano la cubierta que tiene es algo así como lo que sucede con lo que cubren de chocolate. Apenas el calor comienza a sentirse, se derrite el chocolate y queda lo que está adentro. Pues en esto se empieza a derretir la apariencia de piedad y afloran lo que está en su corazón, causando grande afectación a la familia de la fe. Usted estará pensando en los ingratos que no creen en Dios. No, el texto está pensando en aquellos ingratos que están en medio de la comunidad exhibiendo apariencia piadosa. Y la Biblia finalmente en el versículo 5, el consejo apostólico es: a estos evita. Bien, entonces vamos a entrar a hablar hoy del pecado de la ingratitud. No lo mire de otra manera. La ingratitud es un pecado y así está tipificado en la palabra de Dios. Quizá podría llamarle una falencia de carácter. Podría llamarle de otra manera, pero la Biblia habla de que es pecado. Por lo tanto, mis amados, debo mencionar que es la ingratitud uno de los pecados más comunes socialmente. En los tiempos postreros, la ingratitud estará en aumento como los demás pecados. Hay como una exacerbación de estos pecados. Ahora estaremos expuestos entonces a la palabra de Dios para que entremos a reflexionar. El problema de la ingratitud nos debe hacer pensar hasta dónde quizá nosotros también estamos afectados por tal maldad. El primer punto es: el pecado de la ingratitud es proporcional al egoísmo que inflama el corazón del hombre. En el punto 2, el pecado de la ingratitud violenta el mandato de amar al prójimo. Y el último punto, el pecado de la ingratitud es extremadamente ofensivo a Dios, pues de él proviene toda dádiva y don perfecto. Bien, vamos a disertar entonces sobre este tema, basados en el carácter de los hombres de los postreros tiempos. Tiempos peligrosos. Y el peligro no está solo porque ha aumentado la inseguridad en la ciudad, porque hay no sé cuántos delincuentes que podrían salir de las cárceles en los próximos días. Aunque todo eso representa peligro, Pablo está hablando de peligros que tienen un poder destructivo enorme, porque están como escondidos, como la levadura que se coloca en la masa y que finalmente termina fermentándola. El pecado de la ingratitud es proporcional al egoísmo que inflama el corazón. Yo quisiera que usted viera lo siguiente: la ingratitud está tan ligado al pecado del egoísmo que es difícil separarlos. Han hecho un matrimonio, diría yo, en cierta medida perfecto. No se separan, van juntos. Amados, el egoísmo, ese pecado que da origen a la ingratitud, hace creer al hombre que él es la causa de todo el bien que ha alcanzado.
Explico. ¿Se ha puesto a pensar quién es hoy usted? ¿A dónde ha llegado hoy usted? ¿Cuánto ha logrado usted hoy? Quizás hacemos una especie de balance general y empezamos a mirar todo lo que hemos logrado hasta aquí en términos académicos, probablemente de negocios, tal vez en asuntos de familia y en otros campos relativos a la existencia nuestra. Cuando hacemos eso, amados hermanos, es importante que usted no crea que lo que ha alcanzado hasta aquí es gracias a la virtud suya, o que usted es la causa de lo que hasta aquí ha pasado en su vida. Explico esto es porque muchas veces nosotros hemos olvidado todas esas personas que han estado vinculadas al proceso de nuestro crecimiento personal, espiritual, familiar, académico, profesional, como usted lo quiera ver. Usted no se ha formado solo. Usted no ha llegado hasta aquí solo. Yo no he llegado hasta aquí solo. Somos, amados hermanos, por la infinita bondad de Dios, por su inmensa gracia, somos lo que la gracia de Dios ha querido hacer con nosotros. Pero esa gracia ha estado expresada desde la cruz y también pasando por la cantidad de personas que Dios ha puesto a lo largo del camino. Cuando Pablo estaba hablando de los ingratos allí, quizá está pensando en algunos de su época. Mencionaré más adelante probablemente a uno de ellos, a los que Pablo recuerda en la carta. No acepte creer que el éxito, la prosperidad, los logros alcanzados hasta aquí, no acepte creer que usted es, perdóneme la forma en que lo voy a decir, que usted es un duro. Porque no falta el que lo alaba y le dice, hermano, usted es un duro. Entendemos la expresión, ¿verdad? Otro le está diciendo, y no quiero usar la palabra grotesca, ¿verdad? Pero le están diciendo, usted es un, bueno, como muy fuerte, ¿verdad? Muy inteligente. Y usted empieza a creer eso. Y comenzamos a tomarnos la gloria que no nos corresponde en vez de darla a quien es la fuente de todas las cosas. En este caso estoy hablando de Dios. Por eso quiero que usted entonces no acepte creer tal cosa. Usted no es, y si es duro de corazón. Y si usted es duro para pecar. O sea, lo que nos ha afectado ha sido la dureza del corazón, pero cuando usamos esa expresión, la estamos usando en un sentido positivo en la mayoría de los casos para hacerle creer al otro que él es. Y nos olvidamos de que el hombre es como una de las gotas que caen del cubo o del balde o del grifo. Poca cosa somos nosotros, pero grande es Dios. Ahora, mis amados, si la ingratitud bebe del orgullo, porque a la verdad la ingratitud se abastece del manantial del orgullo que comienza a brotar en el corazón de la criatura humana. A más orgullo, ¿sabe qué hay? Más ingratitud, porque el orgullo le hace creer que es usted, que es su fuerza, que es su inteligencia, que es su gran saber. Así, la ingratitud se alimenta, se nutre, bebe del orgullo. Pues permítame decirle, entonces el antónimo de la ingratitud, que es la gratitud, bebe de la humildad. Se alimenta de la humildad.
Probablemente yo esté pensando cómo combatir la ingratitud, pero no va a poder combatir la ingratitud por sí sola. Lo que hay que combatir es el corazón lleno de orgullo, lleno de altivez y de soberbia. ¿Desde cuándo usted cree que hay presencia de ingratitud en la raza humana? Y yo tengo que decirles desde el mismo Edén. Y ya observaremos una cita luego. Mis amados, el Señor dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y yo debo preguntar si Jesús obró ingratamente. En Jesús no hay ninguna ingratitud. Sus oraciones, hay un momento en que él ora y dice: gracias, Padre, porque así te agradó. Y está dándole gracias al Padre eterno. Hay un corazón agradecido en él. Hubo personas en la vida de Jesús, en su forma humana, mientras Jesús estuvo en esta tierra, personas importantes que rodearon a Jesús, como la familia de Lázaro, de Marta y de María. Por eso él estuvo tan cerca a ellos también. Había gratitud. Y yo debo imaginarme a un Jesús lleno de gratitud hacia María, su madre, y hacia José, su padre. Gratitud. Gratitud hacia aquellas mujeres, como dice la Biblia, muchas de ellas griegas, mujeres que tenían recursos y que fueron personas claves en aportar donativos para que Jesús y los 12 pudieran cumplir la importante misión que estaba comenzando. Gratitud. Pero la ingratitud hace olvidar del pasado a quienes han sido, o sea, casi que borra de nuestra mente a todas aquellas personas que han sido ayuda para llegar al lugar en el que nos encontramos hoy. Por un momento piense, ¿cuántas personas Dios ha usado? ¿Cuántas personas Dios ha puesto en el camino para que usted haya llegado hasta aquí? En cualquier campo de la vida. Ahora analice si usted ha sido grato con ellos. O más bien, la ingratitud nos ha invadido hasta el punto de que nos olvidamos de esas personas y ni siquiera en un momento de oración decimos: Señor, me acuerdo que hace 30 años hubo una persona en una escuela rural que me estuvo enseñando a leer y a escribir. Estoy pensando solamente. Para dar gracias a Dios por esas vidas, porque esas personas fueron dones de Dios, fueron provisión de Dios. Ahora, quizá a veces esta semana tuve una grata llamada de un chico de un instituto en el cual tuve la oportunidad de servir, y yo estaba aquí echando pintura un rato. A veces es para uno desestresarse, ¿no? Estuve también con mi hermano William y el hermano John Jairo, pero estaba ahí y bueno, ya estaba solo cuando entró la llamada de un chico. Hace 8 años tuve la oportunidad de tenerlo en un grupo de estudio en ese instituto, y me llamó solo para decirme: pastor, me acordé de usted, de sus enseñanzas, estoy muy agradecido con Dios, lo llamo para saber cómo se encuentra, cómo está. ¿Y sabe qué encontré en el corazón de ese joven? Gratitud. A la verdad, me enterneció, me conmovió, y luego tuve que decirle: gracias, Dios, por la gratitud de ese joven. A veces uno los ve ahí en el curso, los ve uno en determinado momento del proceso, y bueno, uno simplemente ve que pasaron, pero Dios es bueno. Y pensando en el tema de la ingratitud, la llamada fue precisa. El Señor me estaba diciendo: sí hay gente grata. Ahora, no solo porque llaman, hay gratitud cuando oramos y quizá el otro ni se entera.
Pero lo importante es que Dios sabe que su corazón manifiesta, aflora gratitud. El egoísta solo encuentra motivos para quejarse de los demás, para hablar de aquellos que fueron un obstáculo en su vida en determinado momento. Es más, algunos se quejan de que los expulsaron de la universidad por culpa de, y tienen nombres propios y nunca los olvidan. Otro está quejándose porque probablemente, dice él, pude tener un bonito hogar hasta que apareció ese otro o la otra y me arrebató lo que iba a ser para mí. Hay quejas y murmuración, ingratitud. Pero a la verdad, quiero que nosotros pensemos, amados hermanos, que los hijos deben estar agradecidos con sus padres, los empleados con sus patronos, el empresario seguramente con el proveedor que confió en él y un día le soltó unas cuantas unidades de mercancía para que él comenzara su desarrollo. Personas que estuvieron ahí en un momento clave y oportuno, pero fue la provisión de Dios, porque no hay tanta bondad en el ser humano para que ellos por decisión propia hubiesen venido a nosotros a ayudarnos. Lo que hay ahí es la manifestación de la bondad de Dios a través de esos dones de esas personas. No sé si me estoy haciendo entender. Aunque ellos son los dones, quien ha puesto esos dones es Dios. Y qué bueno, mire, hay que ser humilde para acercarse a una persona y decirle: hermano, hermana, estoy muy agradecido, reconozco que Dios le usó en determinado momento de mi vida para bendecirme. Hay que ser humilde. Por eso dije que la gratitud bebe de la humildad, mientras la ingratitud bebe del orgullo o de la soberbia. Ahora, ¿se acuerda usted de la profesora que le enseñó a leer? ¿Recuerda? Algunos solo recuerdan los regaños y los castigos que les dieron. Porque a veces pensamos así, a veces recordamos a la gente así. Ahora, ¿cuánto le ha servido a usted aprender a leer, aprender a escribir? Y ya nos hemos olvidado de esas personas. Ahora, no significa, amados hermanos, que tengamos que siempre estar prendados por una deuda de gratitud. No, pero hay que expresar gratitud. Es lo propio en el corazón de un hijo de Dios, porque es parte de la virtud de Jesús manifestada en nosotros. Estaba pensando en la maestra, en la señora Ana Francisca Rodríguez, que fue mi primera profesora. Brava la señora. Dios la bendiga. Si vive aún, pero fue excelente profesora. Me acuerdo de sus mejillas cuando temblaban al darnos unos reglazos. Dios es bueno, son dones de Dios para ayudarnos a construirnos como mejores personas. Bien, nuestros hijos no tienen ese privilegio ahora. Los han privado, ¿verdad?, de esa bendición. También estoy pensando en aquella persona que me enseñó algún oficio. Me acuerdo de Benjamín. Benjamín fue un hombre sastre. Todavía creo que está dedicado a eso. Pero él me enseñó a cómo armar un pantalón, a cómo cortar un pantalón, a cómo usar una máquina, y yo tengo que recordarlo con gratitud. Es mi deber hacerlo. Tuve la oportunidad de verle hace unos 4 años y poderle también saludar con mucha gratitud. Personas que han estado ahí en el proceso. Usted dirá: pero pastor, usted no se dedicó a hacer pantalones. No, pero vino a enriquecerme con algo. Fue un don de Dios en determinado momento. Hermana, usted que prepara unos platos exquisitos, ¿sabe quién se los enseñó?
quizá su mamá, quizá la tía, probablemente la abuela. Gratitud. Este es un tiempo característico por la ingratitud, porque salimos al podio y empezamos a hablar de nuestros logros y nos olvidamos de los demás, como si fuéramos unos superdotados, como que el mundo debe agradecernos que vivamos para dejarles algún legado. No. Llegamos tan discapacitados a este mundo que ahí estuvo una enfermera, quizá un médico, ayudando a nuestra madre cuando nacíamos. Tan discapacitados que no podíamos resolver nada en absoluto en favor de nosotros. Gratitud por quien nos cambió los pañales, por quien nos cuidó. Gratitud. Amados, es quizá también el momento para, en el ministerio Pablo, porque dentro de las cartas pastorales Pablo está expresando esto y él está hablando de la ingratitud porque él mismo la vivió, pero Jesús también la sintió. Él sanó cantidad de enfermos. Jesús liberó a muchos oprimidos por fuerzas malignas. Jesús alimentó a más de 5,000 hombres en cierta ocasión. Y luego repitió el banquete en otra oportunidad. Siempre estuvo haciendo el bien. En su hora más crítica, todos le abandonaron. Todos le dejaron. Y creo que ese es un cuadro para mostrar hasta dónde llega la ingratitud de la criatura humana. De los 12, uno solo estuvo al lado de la cruz. Y ese se llamó Juan. Fue el único. Y ¿sabe una cosa? Era el más pequeño. Era el más joven. Aparentemente el más débil. Pero fue el único que estuvo al lado de la cruz, que acompañó a su maestro y le vio hasta morir. El único. La Biblia dice que los demás huyeron. En otras palabras, sálvese quien pueda. Pero ahí estuvo, uno solo expresando gratitud. Un día Jesús sanó a 10 leprosos y quizá para nosotros no impacte mucho el relato de los leprosos porque no tenemos idea de lo que es la lepra y mucho menos de lo que era la lepra en aquella época de la humanidad. Ser leproso en los días de Jesús o en los tiempos bíblicos era ser inmundo. Y ser inmundo significaba la muerte civil. Tenía que perder todo lo que había ganado hasta ahí y aún alejado de su propia familia. Y solo podía estar por allá con otros leprosos, nada más. Y un día Jesús pasaba cerca del lugar de los leprosos y clamaron a Jesús y le dijeron: Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús tuvo misericordia y le dijo: vayan, preséntese a los sacerdotes y ofrezcan lo que los sacerdotes dicen que deben ofrecer y serán limpios. Y ellos fueron por el camino y mientras iban por el camino, dice la palabra de Dios, fueron sanados. ¿Y sabe qué pasó? De los 10, uno solo se regresó a dar gracias. Pero quiero también aprovechar para decirle, hermano, cuando usted sirva, no espere que la gente venga a agradecerle. No está bien, también es orgullo. Pero a usted que le han servido, tiene, amados hermanos, por la fuerza de la gratitud, lo que hizo ese único leproso, se devolvió antes de ir a los sacerdotes y ofrecer los sacrificios que debía ofrecer. Él vino a Jesús a agradecerle y se postró a sus pies. Y Jesús le dijo: ¿y los otros?
¿Sabe una cosa? Somos tan ingratos. Esta mañana teníamos aquí una pequeña plática, ¿verdad? Sobre el Salmo 128. Parte de las bendiciones de Dios para el que teme al Señor y anda en sus caminos, según el Salmo 128, es que comerá del fruto de sus manos. Y estaba tratando de hablar a los hermanos de la bendición que tenemos de tener un plato de comida. Y cuando estamos frente a un plato de comida, estamos frente a una semilla que creció. Pero ¿quién la hizo crecer? Dios. Estamos frente al cuadro de un labriego, de un labrador, de un agricultor que con el sudor de la frente estuvo cultivando la tierra. Yo quisiera y les pedía hoy que cuando estén a la hora del almuerzo, piensen en todo eso. Usted dirá, me pongo a pensar en eso, se me acaba el apetito. Es más, quisiera dejar ese plato para un monumento a todos aquellos que han estado, ¿verdad?, presentes ahí. Y el llamado era porque a veces estamos frente a un plato diciendo, eso no me gusta. Esa es una forma de expresar ¿qué? Ingratitud. Bendigo a Dios por los paladares universales, por los paladares no exquisitos, mejor. ¿Me permiten el término, hermanos? Perdónenme la grosería. No resabiados. Hay paladares, y estaba colocando el ejemplo, a algunos solo les gusta la carne asada, no la quieren ver sudada, no la quieren ver guisada. Y la mamá hizo carne sudada, o la esposa hizo carne sudada, y cuando ven el plato dicen, usted sabe que a mí no me gusta la carne así. ¿Sabe qué hay de fondo? Ingratitud. Quien tiene un paladar mucho más universal es bastante omnívoro. Y ante un plato de comida comienza a salivar, ¿verdad? Como algunos ya lo están haciendo, ¿no? Y entonces lo que hacemos es comer con deleite, porque amados, en la bendición del Salmo 128, el comer es un acto cúltico en gratitud al Dios que hace que la tierra produzca. Pero algunos se quejan frente al plato de comida, y quejarse frente al plato de comida es murmurar ante el Dios proveedor. ¿No le pasó a Israel acaso? Maná al desayuno, maná al almuerzo, maná a la cena, maná, y el primer día fiesta, maná, ¿verdad? Y al otro día otra vez fiesta, pero ya el aplauso era menor. Y terminaron la semana diciendo, ¿y qué? Otra vez maná. Se perdió ¿qué? La gratitud a Dios. Se quejaron, dijeron que era un pan liviano. Cuando pienso en el maná, creo que era la comida perfecta. Obviamente es para reflejar a Cristo, ¿verdad? El maná allí era para hablarnos de la persona de Cristo. Pero además de eso, debía ser un pan supremamente nutritivo. Nadie iba a tener problemas de sobrepeso. Nadie iba a tener problemas, amados hermanos, físicos por causa del maná. No tenía gluten. Ya estaba la fórmula perfecta, pero había queja en el pueblo porque Israel siempre fue ingrato. Y hoy por hoy podríamos estar afectados por la ingratitud. Nunca más, por favor, se siente a la mesa a quejarse por lo que hay en el plato. No lo haga. Acuérdese de esta enseñanza en esta mañana, porque si lo hace sabrá que solo está expresando ingratitud, y esa es una característica
de los hombres malos y perversos de los postreros tiempos, y que la Biblia dice: a estos evita. Debo avanzar, amados. El pecado de la ingratitud violenta el mandato de amar al prójimo, porque la ingratitud no permite honrar a nadie. La Biblia en el libro de Romanos, la carta mejor a los Romanos, dice: no debáis a nadie nada. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Al que tributo, tributo. Al que dinero, dinero. No le deba a nadie nada. Lo cual también nos está llamando la atención a que es necesario, si en algún momento debo honrar en el sentido permitido por Dios para hacerlo con otro ser humano, hay que hacerlo. Porque amar al prójimo significa también reconocerlos como dones de Dios en favor de nuestra vida. No quiero hablar de lo que dice, por ejemplo, algunas ciencias respecto a la gratitud, pero solo mencionar lo siguiente: algunos dicen que los agradecidos son gente más saludable, físicamente, psicológicamente, emocionalmente, son más saludables. La gente agradecida vive feliz. El desagradecido anda amargado, porque el mundo no funciona como él quiere, porque no todo el mundo actúa como él desea y está siempre quejándose, pero el agradecido está feliz. ¿Ha ido usted colgado en las varillas del Transmilenio después de un día de mucho cansancio y que usted siente que la energía se agota y los ojos se cierran y uno colgado ahí? Bueno, en mi caso quedo colgado, otros no. Sí, hay que hacer la precisión. Para algunos que son altos no sufren eso, pero a otros nos toca sufrir. Y vaya uno a soltarse de ahí, ¿a dónde va a dar? Claro que si va muy lleno, ¿verdad? Ahí lo llevan. Ahí lo llevan. Pero podría ganarse un insulto por estarse recargando a otra persona. Cuando alguien le dice: ¿quiere sentarse? Y uno siente eso como una buena nueva. Lo es. Ahora, ¿cuánta gratitud debe haber hacia esa persona? Sobre todo si no se iba a bajar, sino que le estuvo viendo, se compadeció de usted. Y usted dirá: esa es una cosa simple. Sí, hay que ser agradecidos por cosas tan pequeñas como esa gratitud. ¿Le han dado un vaso de agua? Jesús dijo que todo aquel que da un vaso de agua, aún por un vaso de agua, Él dará recompensa. ¿Sí han leído eso, verdad? Por el solo hecho de dar un vaso de agua. Así que si esposo llega a la casa y la esposa le ofrece solo un vaso de agua, tómeselo, recíbalo. Dios va a recompensar a su esposa y usted saciará su sed. Ahora, si usted dirá: no hay más, quiero decir que Dios puso en la tierra solo manantiales de aguas, no de chocolate, no de tinto. Ahora, si la esposa le ofrece algo más, es la bondad de Dios expresada ahí. ¿Ya? Entonces hay que actuar con gratitud. Pero esa gratitud hay que expresarla, hay que honrar. Qué bueno que un hijo le puede decir al papá: gracias, padre, o gracias, mamá. Hay que enseñarle a nuestros hijos que después de comer aprendan a dar gracias a los padres, habiendo dado primero gracias a Dios, porque Él es el que nos provee. Mire, en este punto, amados hermanos, quiero decir que el texto bíblico, por ejemplo, en Hebreos 13:7, como el
tema está dentro de una carta pastoral, Hebreos 13:7 mencionó algo que el escritor de la carta le estaba diciendo a la comunidad de fe allí, y dice así en este pasaje de la escritura, en el capítulo 13, el versículo 7, señala al pie de la letra lo siguiente: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acuérdese de la persona que le habló la palabra, que lo instruyó, y cuando pueda ore por esa persona, así no sepa dónde esté, porque en la vida nos vamos yendo, ¿verdad?, por el camino que Dios nos ha ido mostrando. Pero hay personas que han estado, quizá no solamente pastores, líderes, hermanos humildes y sencillos, que han hecho aportes de parte de Dios a nuestra formación espiritual. Esté agradecido con ese hermano que le brindó el consejo oportuno. Esté agradecido con esa persona que al llegar al templo le dice: hermano, buenos días, bienvenido. Gratitud. Esté agradecido con ese hermano que le ofrece un tinto caliente, aunque usted lo que quiere es almuerzo. Pero le están ofreciendo un tinto caliente, una aromática. Gratitud. Es solo eso. Pequeñas cosas. Pero a veces no somos agradecidos. Creo que el otro es como mi sirviente. Y hay algunos que cuando tienen personas a cargo actúan déspotamente. Eso no lo aprendimos de Cristo. Si es la señora que sirve en el quehacer doméstico, usted pueda tratarle con todo el respeto y la honra que un servidor merece. El modelo del mundo es otro, pero el modelo de la iglesia difiere. ¿Ya? Hubo un presidente en un banco de este país que se retiró para ahora encargarse de su familia. Sus empleados dieron testimonio de él. El día que se estaba despidiendo, hubo lágrimas. Había mucha gratitud en la gente. Uno de los vigilantes del banco dijo: siempre que llegaba me extendía la mano y me decía: buenos días, fulano. No importaba que yo fuese el vigilante. Ahora había en ese grupo de personas expresiones de gratitud. Porque aunque era el presidente, no tuvo problemas en tratar al otro como a un igual. Esas personas estarán agradecidas. Y cuando uno tiene, yo tuve la experiencia de trabajar construcción y el ingeniero para quien trabajé lo recuerdo con mucho cariño. ¿Sabe por qué? Porque fue una persona sumamente respetuosa. No era cristiano, pero aún Dios usa personas así para bendecirnos. Me pagó bien, me trató bien, me expresó afecto, me trató con respeto. A uno de albañil siempre le dicen maestro, ¿sí? Pero me acuerdo que él había momentos en que por todas las actividades que tenía estando en su casa, él estaba hablando por teléfono y de pronto se le salían malas palabras. Volteaba a mirar y se daba cuenta que yo estaba haciendo un trabajo ahí. Colgaba el teléfono y le decía: maestro, perdóneme, qué pena con usted. Yo era el simple albañil, pero este hombre tenía nobleza. ¿Qué hay ahora en mi corazón hacia esa persona? Y era un señor con mucho dinero. De hecho, he querido irlo como a saludar, pero sé que es difícil entrar a donde vive. Quizá ya no se acuerde del maestro, pero yo me acuerdo de él. Acordaos de vuestros pastores, orad por ellos, dice la Biblia,
Pablo mencionó en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9, lo siguiente. 2 de Timoteo 4, versículo 9, porque Pablo experimentó también el tener que enfrentar la ingratitud. Y en el versículo de la segunda carta, capítulo 4, versículo 9, dice así: voy a leer desde el 9 en adelante. Procura venir pronto a verme, le dijo Pablo. Esta es la última carta, la carta, casi el testamento de Pablo antes de morir. Y dijo, escribiéndole a Timoteo, le dijo: procura pronto venir. Necesitaba que alguien lo visitara. ¿Sabe dónde estaba? En la cárcel. Estaba en la cárcel. Eran sus últimos días. Probablemente ya sabía cuándo lo iban a decapitar. Podrá usted imaginarse lo que estaría sintiendo. Y ahora le escribe la carta a Timoteo, su amado hijo, y le dice: procura venir pronto a verme. Porque, viene el versículo 10, porque Demas es nombre acá, ¿no? No es Demás, sino Demas. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. ¿Cuántos compañeros tuvo Pablo? ¿A cuántos bendijo Pablo con su ministerio? ¿A cuántos ayudó a desarrollarse ministerialmente? Porque Pablo fue un vehículo de Dios a través del cual la gracia soberana del Eterno se hizo presente en la vida de nuevas figuras del ministerio, nuevas personas ministeriales para la iglesia. Y él dice: venga a verme, Timoteo. Demas me ha abandonado. Cuando los hijos abandonan a sus padres, solo dejan ver el tamaño de su ingratitud. Cuando hablamos mal de las personas que han estado aportando en nuestra vida, solo dejamos ver el hedor, la putrefacción de nuestra ingratitud. José, un hombre bíblico, mejor de la Biblia, que fue un hombre sufrido, todos lo conocen, el hijo de Jacob. Bueno, quiero decir que la mayoría que ha leído la Biblia lo conoce. Y entonces, un día cualquiera, ¿verdad?, va a la cárcel, no por haber cometido delito, por alguna injusticia, está en la cárcel. Y estando en la cárcel, después de un buen tiempo, cayeron a la cárcel dos funcionarios reales, un copero y un panadero. Los dos tuvieron un sueño y bueno, finalmente José pudo ayudarles allí en la cárcel. Creo que los atendió bien, porque José era como el servidor de la cárcel. ¿Sabe qué pasó? Cuando le dijo al copero, le dijo: y cuando esté otra vez sirviendo la copa de su señor, el faraón, acuérdese de mí. ¿Sabe qué pasó? Salió de la cárcel y se olvidó, porque el corazón del copero estaba también lleno de ingratitud. Quiero que también tengo que mejorar en este aspecto, y debo confesar que he sido ingrato con muchas personas. Por eso ahora al final oraremos a Dios pidiendo perdón y recordando a aquellas personas, porque hemos sido también ingratos. Y el copero se le olvidó. Al cabo de 2 años, el faraón tuvo un sueño y fue cuando él por allá, me acuerdo de un personaje que estuvo en la cárcel, no me acuerdo el nombre, era un muchacho y seguramente así fue. Dios obró, no fue la bondad del copero, es la bondad de Dios que cumplió con José los tiempos en el plan que el Todopoderoso había trazado. Si hubiera sido por el copero, José se queda en la cárcel. Pero como Dios tenía un plan, Dios siempre cumplirá su plan, porque Dios nunca nos olvida. Ahora quiero decir que debemos estar agradecidos con las personas, que las personas estarán agradecidas con nosotros, pero Dios no tiene nada que agradecernos. ¿Me hago entender? Porque Él es la fuente de toda dádiva y de todo don perfecto. Por eso, amados, es importante reconocer a nuestro prójimo como medios usados por Dios para nuestro bien. Y el último punto, el pecado de la ingratitud es extremadamente ofensivo a Dios, pues de Él proviene todo.
Todo acto de ingratitud es pecado contra Dios. El ejemplo de Adán, capítulo 3 del Génesis, versículo 12. Cuando Dios llama a Adán por haber pecado, ¿sabe cómo respondió Adán? La mujer que me diste por compañera, la mujer que me diste, ¿está agradeciendo o está quejándose? Está quejando. Ahora, cuando Dios se la entregó, estaba emocionadísimo. No sé si ustedes se acuerdan. Usted dirá, yo no estuve en el Edén. Quiero decir que al leer, usted va a encontrar que él exclamó y dijo, uy, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Y el hombre estaba emocionado. Pero apenas vienen los problemas, ya deja ver la maldad de su corazón. La mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto y yo comí. ¿Sabe qué estaba diciendo Adán? No estaba diciendo gracias Dios por la mujer que me diste. Se estaba quejando. Y eso es ingratitud contra Dios. Yo no sé si usted, esposo, alguna vez se ha puesto a orar quejándose de su esposa. Es un buen tema para los viernes, ¿no? Pero quiero decirles es que quizá alguno ha orado así diciéndole, Señor, me diste esta mujer y no me la aguanto más. En vez de decirle, Señor, gracias por esa mujer que me diste por compañera. Y poderle decir en algún momento, esposa, muchas gracias por ser la mamá de mis hijos, por ser la madre de estos chicos o de estas chicas, por la paciencia que ha tenido. Gracias por servirme cada mañana un plato de desayuno o cada tarde. Gracias. Pero a veces no tenemos sino motivos para quejarnos. Es pecado contra Dios. Y Adán estaba diciendo, si tú no me lo hubieras dado, yo no estaría aquí ahora. Queja contra Dios. No sea ingrato, no sea ingrata. No haya lugar para la ingratitud en nuestro corazón, pues por estos dos grandes pecados la humanidad ha sido entregada a vanidad. Romanos 1:21 dice la palabra de Dios de la siguiente forma, y con esta cita quiero terminar, hermanos, porque al mirar esta cita bíblica ya debo tener claridad de lo gravísimo que es el pecado de la ingratitud. En el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, aquí viene el primer pecado, no le glorificaron como a Dios. Y viene el segundo, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y si usted sigue leyendo, dice, por esto, por no haberle dado la gloria a Dios y por no haberle dado gracias, Dios los entregó, Dios los reprobó, Dios los abominó. Cuán abominable entonces es el pecado de la ingratitud. Sea un hombre agradecido, sea una mujer agradecida. Cuando usted le expresa agradecimiento a otro, a Dios lo da. Cuando niega el agradecimiento a otra criatura humana, a Dios lo está negando. No corresponde tal acción al carácter de Cristo que se está formando en nuestra vida. Necesariamente un hijo de Dios debe reflejar gratitud. Hay algunos que les es muy práctico hacerlo, muy fácil hacerlo. Amén. Hay otros que nos cuesta muchísimo decirle al otro gracias, porque decirle gracias es reconocerle la virtud al otro. Y cuando uno es tan orgulloso, uno no quiere reconocérsela a nadie. Pero uno sí quiere escuchar que le digan gracias a fulano. Hermanos, de gracia hemos recibido y de gracia debemos dar, pero sobre todo levántese como una persona llena de gratitud.
Recuerde que la fuente de toda dádiva y de todo don que ha marcado su vida ha sido Dios. ¿Quiere colocarse en pie? Gracias a Dios, ¿verdad?, que nos tiene en este lugar. Quiero invitarle primero a pedir perdón, porque ingratos hemos sido. Créame que analizando este tema yo he tenido que volver el casete, el carrete, ¿verdad? Y pensar que he sido ingrato con personas, con muchas personas tal vez. Estoy en el ministerio pastoral, gracias a Dios, pero también a una cantidad de personas que me han aportado en mi vida. Maestros, pastores, hermanos, congregaciones que tuvieron la paciencia de escucharme, de soportarme. A ustedes les tengo una deuda de gratitud. Por su paciencia, por su amor, por permitirme servir. Gracias. Gracias por permitirme compartir con ustedes momentos tan especiales en la presencia de Dios. Gracias. Gracias a mis maestros, maestras, a mis padres presentes aquí, gracias. A mis hermanos, gracias. A todos esos dones de Dios, gracias. Por eso debo pedir perdón a Dios, porque quizá no he actuado justamente. Por un vaso de agua de gracias. Porque le abrieron la puerta de su casa, aunque era su casa y era su esposa la que abrió la puerta, o quizá su hijo, dígale gracias, pero a veces no lo hacemos. Por esa cama tendida a la cual llega usted en la noche a descansar y no se pone a pensar quién la tendió, cuánto esfuerzo hay ahí. Hay mucha ingratitud. Dígale al Señor en esta mañana que le perdone y que me perdone a mí. Y dígale: Señor, dame gratitud. Pero sé que la gratitud es producto de la humildad. Enséñame a ser humilde como tú, mi Señor. Dios, quiero darte gracias en esta hora por todo, Padre. Tengo que reconocer que soy privilegiado, Dios, porque te ha placido durante estos casi 52 años de vida poner tantas personas, comenzando por mis padres, tantas personas como dones tuyos, Señor, para bendecirme. Tu mano ha estado ahí aun cuando yo no te conocía, Padre. Aun cuando no sabía de ti, tú estabas colocando esas personas como dones para ayudarme, para formarme, Señor. Dios Altísimo, quiero expresar gratitud por todos ellos. Quiero expresar gratitud aún por personas desconocidas que en determinado momento han extendido su mano amable en una calle, en un establecimiento, en un medio de transporte. Gracias. Gracias por aquellas personas que un día me dieron de comer. Quiero agradecer, Dios, cuando me llevaste al ministerio, Señor, y hubo días tan difíciles. Quiero agradecer por aquellas familias que me ofrecieron un plato de almuerzo, Señor, cuando no había nada que comer. Señor, donde estén esas personas, yo te ruego, Padre, misericordia, y que les bendiga, Señor. Quiero pedir perdón, Padre, porque he sido ingrato.
Y esto no revela, Señor, tu imagen en mi vida. Por eso ahora, gracias por tu palabra, Dios. Gracias. Permíteme mejorar. Permítele a mi hermano y a mi hermana mejorar. Permítele a esa esposa ser agradecida con su esposo, a pesar, Señor, de algunas cosas que tienen que mejorar. A ese esposo agradecido con su esposa, Dios. A esos hijos con sus padres. A esos trabajadores, a esos patronos, Señor, agradecidos. Pero sé que la gratitud es un fruto de la humildad que pone tu Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, somos nosotros, tus hijos, los encargados de dar testimonio en gratitud de tu obra maravillosa en nuestro corazón. Quiero decirte, Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Gracias. No hay don tan grande, no hay don tan precioso. Moriste por mí para darme vida. ¿Cómo no estar agradecido? ¿Cómo no tener una relación basada en la gratitud todos los días y no basada en la necesidad? Señor, que cada vez que invoque tu nombre no sea porque necesite algo, Dios, sino porque estoy agradecido. Señor, que cada domingo yo pueda venir a este lugar, no porque toca, no porque esa es la costumbre, sino que ojalá mi corazón no aguante de gratitud para venir a expresar agradecimiento, gratitud por tus obras, por tus misericordias, por tus tantas maravillas, Señor. Estoy vivo, gracias Dios, me diste la vida hoy. Tengo salud. Gracias. Gracias. Enséñame a decir gracias, Padre. Enséñame a dar gracias. Perdónanos. Perdónanos, Altísimo Señor. Gracias por cada hermano presente. Gracias por cada hermano, Señor, que aporta también de sus recursos para esta comunidad y para que esta comunidad pueda seguir cumpliendo el propósito de seguir enseñando tu palabra, de ir llevando tu glorioso mensaje. Gracias por las empresas que nos ayudan, las familias que nos ayudan. Gracias. Gracias por el trabajo que tú nos das, porque a través de ese trabajo, como canal, tú nos das provisión, Señor. ¿Cómo no expresar gratitud hacia ti con lo que recibo también? Señor, te alabo y te bendigo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.